Bueno, Buena iglesia, familia, qué bueno es estar en el día del Señor y gozarnos en Él. Hemos culminado nuestra serie de Filipenses y esto ha sido un viaje hermoso. Y hoy vamos a comenzar una serie del libro del Éxodo. Y quisimos hace tiempo tomar una porción de este libro, ya que es un libro extenso y vamos a estar estudiando acerca de los 10 mandamientos. Y esto es muy interesante. Muchas veces hemos rechazado los 10 mandamientos, el Antiguo Testamento tal vez hemos creído que es algo del pasado, que ya Cristo entonces ya abolió todo esto. Pero me parece muy importante y vamos a ver la importancia de que nosotros podamos conocer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, porque en el Antiguo Testamento el Señor revela su carácter, y cuando Él revela su carácter y los principios con los que Él establece su reino, desde allí Él empieza a revelar otras cosas, y aún Cristo hace una conexión con todo lo que Él revela en el Antiguo Testamento. La porción que vamos a estudiar hoy está en el capítulo 20. Quiero que vayan juntos conmigo y que tengamos en cuenta un poco acerca de este libro. Este libro es un libro que es muy especial para el pueblo de Dios. Es muy especial porque Dios revela quién es Él y también nos revela el poder que Él tiene para liberar. Una de las cosas que caracteriza este libro es que Dios se presenta como el liberador de su pueblo. Y que Él sea el liberador de su pueblo hace que Él sea incomparable. Solamente Él tiene el poder de liberar, de ordenar a los opresores que su pueblo sea libre y que simplemente sean libres por lo que Él ordena. Y el texto que vamos a ver hoy es un texto corto, pero vamos a tener una introducción que nos va a llevar en un viaje de los principios de la palabra de Dios, así que quiero que estén muy atentos y haciendo las conexiones necesarias en el texto. En Éxodo capítulo 20, el título que comúnmente aparece en sus Biblias es los 10 mandamientos. Y esto está en el centro de este libro del Éxodo, que la palabra Éxodo quiere decir salida. Y el tema de que el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud hace que nosotros podamos ver cómo fue liberado y de qué manera Dios quiso que fuera libre, qué significa que el pueblo de Dios sea libre. Y vamos a ver un poco de eso, y el versículo de hoy es el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 20, vamos a leerlo. La palabra de Dios dice así: entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Esta es la palabra de Dios y quiero que oremos juntos para que Dios revele esta porción de su ley, pero también de su palabra, que es útil y relevante para nosotros el día de hoy. Señor, gracias porque nos has dejado tu palabra. Y gracias porque si no fuera por tu palabra, Dios, nosotros desconoceríamos la grandeza de quién tú eres. Y por eso en esta mañana queremos rogarte, Dios, que traigas una nueva forma de interpretar tu palabra, sobre todo tu ley, y que nosotros seamos cristianos modelados por tus propósitos, modelados por quién tú eres en tu carácter, y que nuestra vida y nuestra iglesia refleje que nosotros amamos quién tú eres por la forma en la que atesoramos tus leyes en nuestro corazón. Así que te ruego por este tiempo para que tu palabra sea viva y eficaz, y desde esto que es la ley, Señor, podamos ver a Cristo cumpliéndola por nosotros. Por favor, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo y acalla, Señor, todo en nuestra mente que no sea tu palabra, y que tú, Señor, puedas
traer revelación de quién tú eres, Dios Todopoderoso, Señor de señores, inconmovible. Nos rendimos ante ti y ante tu señorío, Dios. Amén. En estos días estaba recordando una de las misiones que tal vez para mí fue una de las experiencias más interesantes, la verdad, en mi humanidad. Me gusta viajar y entre un grupo de misioneros escogieron a un misionero para que fuera de misiones a España y ese era yo. Y pues estaba muy alegre de todo lo que implicaba, era el inicio de una iglesia, la semilla para una nueva iglesia ahí. Y una buena hermana me dijo, Felipe, ¿cómo es que vas a estar en Europa y no vas a conocer otros países? Y ella hizo una vaca y me sembró la oportunidad de conocer otros lugares. Yo estaba muy enojado, claramente, pero vi la gracia de Dios aún permitiéndome estar en la misión. Y hubo una característica de esa misión, y es que también pude conocer otros lugares que me parecieron muy bonitos. Pero creo que ese éxodo, que quiere decir salir, ese éxodo de Colombia, aunque fuera temporal, tenía varias características en diferentes lugares, pero había una cosa en común cada vez que yo llegaba a un país diferente, sobre todo cada vez que me alejaba más del Mediterráneo, en donde los paisajes son diferentes y en donde solamente el hecho de pisar esos lugares es como, ¿dónde estoy? ¿Y por qué estoy aquí? Esto es tan diferente, o sea, el paisaje, el clima y todo lo que ves ahí, todo lo que está pasando, el lenguaje, todo es tan diferente que tú realmente te sientes sorprendido de, estoy en este lugar, es tan diferente. Y bueno, en el proceso milagroso por el cual me llevó ahí sin recursos, y muchas veces esa experiencia de conocer y ser sorprendidos por las cosas nuevas debería ser la experiencia que nosotros vivimos en nuestro caminar con Dios. Y el éxodo de las personas que estaban caracterizando este escenario que vamos a ver el día de hoy es un éxodo que realmente Dios quería que fuera tan diferente y que sorprendiera tanto a las personas que estaban escuchando acerca de lo que significaba ser una nueva nación, lo que significaba ser el pueblo de Dios, que Dios hizo que para ellos fuera sorprendente. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y Dios usó la revelación sobrenatural de su carácter para hacerle saber al pueblo de Dios que ellos estaban pasando de ser una nación esclava en Egipto para ser una nación que pertenecía al pueblo de Dios, bendecida por Él y usada para sus propósitos. Así que como propósito del día de hoy de ver la ley de Dios y los mandamientos, no es que nosotros nos aprendamos los mandamientos para ser aprobados, sino para conocer que Dios solamente da los mandamientos a un pueblo que Él ya ha liberado. Y la característica y el momento puntual en donde Dios habla a su pueblo de los mandamientos fue después de haberlo liberado. Y los mandamientos se convierten en un regalo hermoso en donde Dios consolida: yo los he liberado para mí, yo quiero que ustedes sean un pueblo bendito por mí, y esta es la manera en la que yo les voy a regalar una vida bendecida. Hagan esto. Y los 10 mandamientos son el origen y la cúspide de toda la moral del pueblo judío, y de la manera en la que ellos conocieran y vivieran conforme a ellos podían disfrutar de esa libertad que ya Dios les había dado. Así que como principio en este tiempo vamos a ver acerca de que las leyes de Dios son una bendición y debemos celebrar los 10 mandamientos y vivirlos en Cristo. Pero también vamos a ver que los 10 mandamientos socialmente se han visto como una carga para muchos de nosotros. Los olvidamos o tal vez tratamos de cumplirlos de una forma forzosa y nos volvemos legalistas. Pero la buena noticia que vamos a ver hoy es que el Rey, el Dios que es Rey, se hizo hombre y cumplió sobre su cuerpo la consecuencia más terrible de no vivir los mandamientos.
Dios había bendecido a su pueblo y la bendición es que ellos vivieran en esos mandamientos. La maldición es que ellos serían separados de Dios y iban a vivir las consecuencias de ser un pueblo maldito por no vivir en conformidad al carácter de Dios. Y esa maldición Cristo la asume en la cruz y cumple los mandamientos por nosotros, y hoy vamos a aprender que podemos celebrar cada mandamiento, porque en cada mandamiento vemos a Cristo y vemos la gloria de su gracia cumpliendo cada una de esas cosas en nosotros. Y podemos celebrar entonces, así como Dios celebró un pueblo que liberó para sus propósitos cuando confiamos en Jesús, podemos celebrar que nosotros por gracia, aunque no estemos en Israel, si estamos en Cristo y hemos puesto nuestra confianza en Él, entonces podemos ser parte de ese pueblo que por gracia Dios ve como si hubiera cumplido sus mandamientos, porque en ellos habita aquel que los cumplió en plenitud, que es Cristo. Y eso es una celebración increíble. Vamos a ver esto a la luz de la palabra de Dios, y rogándole en este proceso al Señor que hoy podamos ver como si fueran un viaje hacia la nación santa. Por eso he denominado este tema la bendición de una nación santa, la bendición de ser una nación que Dios ha elegido para sus propósitos. El versículo que primero quiero que veamos en este tiempo está en la primera parte del capítulo 20. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, y quiero enfocarme un poco en qué significa la palabra entonces. Habían pasado muchas cosas antes de este momento y vamos a hacer un pequeño recorrido desde el inicio. Dios crea al hombre en Adán y Eva y dice: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y como mandato Dios le da a Adán y Eva la comisión de fructificar y multiplicarse. Dios quería que esa imagen por la cual ellos fueron creados fuera la razón que hiciera que ellos se multiplicaran y que todo lo que hiciera reflejara su imagen. Pero al ser humano darle la espalda al Señor, entonces vemos la caída, el ser humano desobedece y entra el pecado a la humanidad, y los hijos que eran diseñados para reflejar la gloria de Dios terminaron así asesinándose. Caín mata a Abel, y con esto los únicos dos hijos, uno que agradaba al Señor y otro que tenía un corazón no para Él, nos deja ante un horizonte en donde ¿cómo hace esta familia que fue diseñada para multiplicarse y reflejar la gloria de Dios? Y después ellos tienen otro hijo que se llama Sem, y producto de los hijos de Sem nace el papá de Abraham. Y el papá de Abraham se va a un país lejano, en Ur de los Caldeos, y él ahí empieza a criar a Abraham. Y después de un tiempo Dios llama a Abraham, y entonces le da una promesa de que esa promesa que no se cumplió con Adán se iba a cumplir con él, y él prometió que su familia y su descendencia tendrían ese pueblo para la gloria de Dios que refleja su imagen como lo que Dios diseñó desde el principio. Y a los 90 años Dios da un hijo sobrenaturalmente a la esposa de Abraham, a los 90 años. ¿Para qué? Para que ellos les quedara claro que era un milagro el que estaba dando a luz una nación santa para sus propósitos. Y Abraham tiene hijos, y entre esos hijos está Isaac. Isaac engendra a Jacob, y Jacob tiene un hijo que se llama José, y José tiene 12 hijos. Y dentro de esos hermanos de Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos uno era José. Y entonces, si se acuerdan de la historia de José, había un pleito entre José y sus hermanos, y José fue vendido por sus hermanos por envidia, y fue vendido a Egipto. Pero la gracia de Dios estaba con José, y José terminó siendo la mano derecha del faraón. Y en tiempos de escasez, la gente buscando provisión fue a Egipto, porque Egipto tenía buenos almacenes de comida. Y aquellos que habían vendido a José, sus hermanos, fueron a buscar a José. Y José, en un acto de misericordia, los perdona. Y entonces ese pueblo que era la promesa, esos dos hermanos que eran
la semilla de ese pueblo que fue prometido desde el inicio, termina viviendo en Egipto por la gracia que Dios había puesto en José. Cuando José muere, que era la influencia de los israelitas en Egipto, un nuevo faraón asciende y se da cuenta que esos 2 hermanos ya no son 12, sino que son miles. Y entonces ellos empiezan a darse cuenta que este pueblo que parecía chiquito ya era una amenaza. Y entonces este nuevo faraón decide llevarlos a una fuerte esclavitud y los pone a hacer ladrillos para construir sus ciudades, y les maltrata, les humilla, les tortura. Y en un momento crucial, mientras todo eso pasaba, él toma la decisión de decirle a las parteras y a las egipcias: maten a todos los hijos de los israelitas, mátenlos a todos. Pero las parteras, las que acompañaban a las mujeres que daban a luz, temían a Dios y sabían que esos hijos eran los hijos del pueblo prometido para reflejar la imagen de Dios, ese pueblo que Dios le había hablado a sus hijos desde Adán y Eva. Entonces ellas desobedecieron al faraón y escondían los niños. El faraón había dicho: maten a las niñas, maten a los niños y que queden las niñas. Y ellos guardaron la vida de los 2, y una de esas personas fue Moisés. Y entonces, en aras de salvar a Moisés, hubo una de ellas que puso a Moisés en un canasto en el río, y soberanamente la hija del faraón recoge ese canasto y se levanta desde ahí el libertador que Dios usaría para sacar a un gran pueblo de la esclavitud de Egipto. Y en el boom de la natalidad de los hebreos, de los israelitas, en ese contexto, mientras los israelitas se pasaban su vida haciendo ladrillos para Egipto, el faraón le quitó la paja con la que ellos cosían los ladrillos, porque se daba cuenta que a pesar de que él les había dicho: vamos a esclavizarlos, vamos a torturarlos, vamos a matarlos, vamos a poner pesadas cargas, ellos seguían multiplicándose y tenían miedo. Entonces él dijo: vamos a exigirles la misma cantidad de producción en ladrillos, pero vamos a quitarle la paja con la que ellos producen. Y eso hizo que los israelitas estuvieran en una sensación de tanta frustración. Y en un momento de esos, Moisés había crecido y se había vuelto influyente. Y hubo una escena en donde él veía cómo maltrataban a sus hermanos. Y entonces él se dio cuenta que uno de sus hermanos era torturado por un egipcio. Y entonces él dijo: tengo que detener esto. Pero él se dio cuenta que si él protestaba, se iban a dar cuenta que él también era un israelita. Y se le ocurrió la valiente idea de que la única manera de detener esa tortura era matando a ese egipcio, y lo mató. Creyó que nadie había visto. Y un día 2 israelitas estaban peleando entre ellos, y él les dijo: ¿por qué pelean? No se peleen. Y uno de ellos les dijo: ¿nos vas a matar también como mataste al egipcio? Y se dio cuenta que su pecado era conocido, y que los que lo iban a delatar ni siquiera eran los egipcios, sino su propio pueblo. Y Moisés se fue, y en medio del desierto encontró un trabajo con el que después se convertiría en su suegro, Jetro. Y él le dio un trabajo para pastorear las ovejas, y mientras Moisés pastoreaba las ovejas, vio una zarza en el horizonte que ardía, pero que no se consumía. Imagino eso como una estufa de gas que sale fuego, pero no se consume, no había humo. Y él le llamó la atención eso. Y Éxodo 3 dice que cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Éxodo 3:6 dice: y añadió: yo soy el Dios, tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Se dio cuenta que ese Dios de la promesa de sus antepasados estaba vivo y que le estaba hablando. Y entonces en esa escena Dios llama a Moisés
para que aún siendo él un pecador, siendo un asesino, él sea el instrumento para liberar al pueblo que él había prometido, para reflejar su imagen. El Evangelio es la historia de cómo Dios usa a los pecadores para sus propósitos. Y más adelante en Éxodo 4, versículo 22 y 23, dice que así le dijo el Señor a Moisés, dice, así tú le dirás. El Señor dice, Israel es mi hijo primogénito y yo te he ordenado que lo dejes salir para que vayan a adorarme. Pero te has negado y por tanto mataré a tu primogénito. Dios le había dado órdenes a Moisés de que le dijera al faraón que liberara a su pueblo para que les dejara ir a buscar, a adorarle. O sea, lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí se parece al anhelo que Dios quería con su pueblo. Por eso congregarse es tan importante, porque Dios se goza en ver al pueblo de Dios adorándole, lo ha deseado desde el principio. Es la forma en la que nosotros más podemos reflejar que somos ese pueblo que refleja su imagen. No hay YouTube, no hay transmisiones online que puedan reemplazar lo que para Dios significa el deseo de que nosotros estemos reunidos a adorarle. Tanto que Él ordenó al faraón que si no lo sacaba, iba a mandar 10 plagas, y el faraón endureció su corazón y Dios usó los propósitos de ese corazón endurecido para reflejar su poder y para mostrarle al pueblo judío que Él era mucho más fuerte que el faraón. Éxodo 4:23 dice, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo primogénito. Dios usó muchas plagas para convencer al faraón, pero el faraón con un corazón endurecido, la última plaga que lo convenció fue ver morir a su hijo, porque no quería dejar ir a sus esclavos, porque le producían dinero, porque le encantaba verlos sometidos sobre su reino. Y entonces hay una conexión entre la adoración y el servicio. Cuando nos reunimos aquí, cuando le adoramos, por eso es tan importante llegar temprano, por eso es tan importante venir con un corazón entregado, porque el Señor desea que nosotros nos reunamos, y desde el Edén Él ha pensado en una asamblea, en un pueblo, en una nación que se reúne para reconocer que Él es más poderoso que todos los dioses y que solamente Él tiene el poder de liberarnos. Él deseaba urgentemente hacerle saber a su pueblo que ellos necesitaban cambiar de Señor. Ellos tenían un Señor que les torturaba, que les ponía en esclavitud, que les hacía entender que solamente un trabajo a muerte iba a ser la salvación de su vida. Y Él quería que ellos vinieran a servirle adorándole, un servicio totalmente diferente. Y es por eso que más adelante en Éxodo 16, dice así, Éxodo 16, versículo 6, entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto, por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él les ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Y después de que todo lo que Dios había hecho para hacerle saber al faraón de que Él era un Dios más poderoso y que ese pueblo creyera en que ellos iban a ser liberados por Él, ese pueblo murmuraba, pero Moisés y Aarón, que estaba liderando con Él, les hacían saber que Dios les iba a liberar. El corazón de los israelitas estaba tan impresionado por el poder de Egipto que ellos no podían entender. En medio de muchos dioses, había muchos dioses en Egipto. Comentaristas dicen que cada una de las plagas de Egipto era un atentado contra más o menos 3 dioses que Egipto adoraba. Cuando había una plaga de ranas era porque había un dios que tenía cabeza de rana, y habían otros dioses que adoraban a la naturaleza como el poder creador. Y cuando Dios usó esas plagas, Dios estaba humillando cada uno de los dioses del imperio más poderoso que existía en el mundo. Y entonces, a pesar de que el faraón, que era un dios para todos ellos, estaba siendo tan humillado, el pueblo de Dios no creía en el poder del Dios verdadero. El pueblo de Dios estaba tan impresionado por el poder de Egipto que no confiaba en el poder de Dios para liberar. Y es por eso que en este momento y todas las narrativas, quien escribe Éxodo es Moisés,
Moisés escribe el libro de Éxodo para mostrarle a la segunda generación que ellos no pueden cometer el mismo error de la primera generación, que desconfiando del poder de Dios para liberar, no disfrutaron de los mandamientos de Dios como un regalo para ellos. Y ese mismo propósito hoy Dios quiere que se cumpla aquí en medio de nosotros, que no repitamos la historia de esas personas, que viendo el poder de nuestras ciudades, el poder de la economía, de los trabajos y la belleza, nos humillemos ante esos dioses mientras nos esclavizan, mientras somos cautivos haciendo ladrillos para ciudades que no sirven al Dios viviente. Y el poder de la palabra de Dios y los 10 mandamientos tienen que llevarnos a recordar que el único que puede liberar nuestra vida y que puede hacer que nuestra vida tenga significado es el único Dios viviente. 10 plagas fueron contra el faraón y sus dioses, representados en el río Nilo, en la naturaleza, en los animales, en la muerte. Y Éxodo 19, después de este acontecimiento, Dios libera a ese pueblo y los lleva en medio del desierto y los pone frente al mar muerto. Dios abre el mar porque aún después de toda esa humillación el faraón se arrepiente de haberlos liberado y sale con todo su ejército detrás de ellos a asesinarlos y a llevar cautivo nuevamente a sus hombres. Dios abre el mar, el pueblo de Dios pasa en medio del mar y Él aplasta con la fuerza de las aguas a todo el ejército judío. Y toda esta introducción para que nosotros nos demos cuenta en qué contexto están los 10 mandamientos, después de que Dios libera con grandes prodigios a su pueblo, le muestra su ley. Y yo quiero recordarte, mi hermano, si tú has creído en Jesús, si tú eres liberado de la esclavitud, de la muerte de tu pecado, lo mejor que te puede pasar es que tú conozcas los mandatos de Dios, porque eso es una muestra de que si tú los estás escribiendo en tu corazón y los tomas por bendición, es porque tú ya has sido liberado. Si tú puedes amar y ver en la ley de Dios la bendición de lo que Cristo ya ha hecho por ti, entonces es porque Dios ya trajo libertad a tu vida. Dios libera y después muestra su ley. En Cristo somos liberados y en Cristo la ley es cumplida y es mostrada. Éxodo 19:4 dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Dios le dice a Moisés: dile a ellos que lo que quiero ver cumplido en ellos después de su libertad es mi propósito desde Génesis, de que ellos sean mi pueblo y que ellos sean mi representación en la tierra, una nación santa, que ellos disfruten de la bendición de ser un pueblo santo, una nación santa. Y Éxodo 19:10 dice: el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy. Y aquí viene la introducción de los 10 mandamientos. Dios no solamente quería liberar al pueblo para que ellos hicieran lo que quisieran. Mi hermanos, Dios no quiere que tú confíes en Dios para que tú sigas viviendo igual que todos. No tendría gracia, porque Dios creó al ser humano y desde el principio lo creó para que refleje su imagen. ¿Por qué? Porque solamente Dios es bueno. Porque solamente Dios es amor, porque solamente Dios sabe el significado de la familia. Mis hermanos, qué dolor ver lo que pasó con esta chica en el barrio San Judas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nuestra ciudad es tan violenta? Debería de dolernos ver eso. ¿Saben por qué pasa eso? Porque el ser humano está desconectado de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y cuando nosotros ya no reflejamos la gloria de Dios, empezamos a reflejar qué es lo que hay en nuestro corazón: odio, amargura, venganza, problemas psicológicos, sociales. Y lo que Dios quiere con este pueblo es que no solamente sea libre y ya. Dios lo que quiere no solamente es bendecir tu vida para que seas feliz,
Dios lo que quiere es que tú seas su pueblo. Y estamos aquí porque estamos haciendo el esfuerzo de cada vez aprender qué significa ser el pueblo de Dios. Y eso se trata esta serie, que Dios nos libera a través de Cristo, para que esa libertad sea propicia, para que Él nos revele qué significa ser su pueblo, qué significa ser su iglesia. La palabra iglesia tiene la misma raíz en el original de asamblea. Cuando Dios llamaba al pueblo de Dios, estaba diciendo: quiero que liberes a mi eclesía, quiero que liberes al pueblo llamados afuera, aquellos liberados. La iglesia es como ese pueblo liberado de Egipto, que es liberado para entender la ley del carácter de Dios y vivir para sus propósitos. Y cuando Dios libera, le dice al pueblo: mira, es tiempo de que los consagres. Mi hermano, yo quiero decirte una cosa. Vamos a estudiar el libro de Éxodo, porque si tú has creído en Jesús, pero no has sido consagrado en una vida para Él, tal vez tu comprensión de quién es Jesús esté incompleta. Si no estás comprendiendo el valor de congregarte, el valor de tener un tiempo de intimidad con Dios, no te juzgo de una manera en donde tienes que hacer eso para ser agradable. Pero lo más probable es que tu comprensión de qué significa ser el pueblo de Dios esté un tanto limitada y tal vez esté nula. Y muchos decimos: creo en Dios, pero nuestra vida no refleja la imagen de Dios. No nos congregamos para darle gloria, no amamos su iglesia, no buscamos transmitir lo que significa a Dios. Y la bendición del pueblo de Dios era esa, poder reflejar su imagen. Y por eso la escena que está anterior a los 10 mandamientos, en el capítulo 19, versículo 16 al versículo 19, dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí temblaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia, y el sonido de las trompetas aumentaba más y más. Y Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Los israelitas necesitaban una escena tan fuerte porque por años se les había olvidado que vivir en una esclavitud haciendo ladrillos, sirviendo a dioses falsos, no era la vida. Ellos necesitaban ver el poder del único Dios que existe. Y esto está escrito para ti, para que tú puedas despertar a que hacer ladrillos y solamente trabajar para conseguir dinero y cumplir tus sueños no es el sentido de la vida. Fuiste creado para reflejar la imagen de Dios, y debemos orar, mis hermanos, para que nosotros podamos entender que este lugar es todavía una dimensión más grande de ese lugar temible. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros entender los 10 mandamientos? Así como el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud de Egipto, cosiendo ladrillos y siendo torturados, así también nosotros tenemos que entender que vivir conforme al carácter de Dios es la señal de que nosotros hemos sido liberados de la esclavitud de los falsos dioses de nuestras ciudades. Cali tiene dioses, la cultura tiene dioses falsos. El Dios de la economía, el Dios del intelecto, el Dios del éxito y tantos dioses. Y si nosotros no nos humillamos a las ordenanzas de Dios, nos estamos humillando a las ordenanzas de otros dioses que nos van a esclavizar y que nos van a llevar a la muerte. Y es por eso que es importante ver la ley de Dios como el reflejo del mismo carácter de Dios. Si nosotros conocemos la ley de Dios, vamos a conocer a Dios, porque Dios no actúa en desacuerdo de su propio carácter. Y la ley de los 10 mandamientos es el reflejo de lo que Dios ama y de lo que Dios es. Los primeros mandamientos nos dicen cómo relacionarnos con Él.
Y los mandamientos posteriores nos dicen cómo nosotros debemos relacionarnos con las otras personas. Y todos sabemos que en este lado de la gloria, en donde Cristo ya vino, sabemos que todos esos mandamientos los podemos cumplir en Cristo y Él los ha cumplido por nosotros. Así que quiero hacer una claridad. Este máximo estándar de la justicia que vemos en estos 10 mandamientos, quiero hacer una claridad, y es que Dios no trajo la ley para que nosotros la cumplamos como nuestro método de aprobación. ¿Qué quiere decir? Dios no trajo la ley para que nosotros la cumplamos buscando ser más amados por Él. La ley fue una bendición al pueblo que Dios ya había decidido amar. Los 10 mandamientos fueron una bendición y son una bendición para tu vida, porque si tú los recibes como esa bendición es porque tú ya has sido liberado por Dios de tu esclavitud. Entonces los 10 mandamientos y su cumplimiento no son una forma en la que los cristianos buscan que Dios los apruebe. No es eso. Y la primera razón por la cual nosotros vamos a ver eso es porque no podemos cumplir ninguno de ellos. Ninguno de ellos podemos cumplirlo. Pero sí nos muestran cuál debería ser el deber ser. Y todos sabemos, mis hermanos, que fue Cristo quien los cumplió a cabalidad. No es una serie de normas para ser aceptados. Dios muestra a través del libro del Éxodo que Dios libera a su pueblo y después, como regalo, les da sus leyes. Ahora sí, con esa introducción vamos a ir rápidamente en 3 puntos. Y es que lo primero que tenemos que saber es que tenemos que celebrar la ley del Rey, la forma en la que Dios se manifiesta a su pueblo y le dice Dios a su pueblo a través de Moisés que les hable que Él es su Dios. Es porque Él desea que ellos se den cuenta que ellos tienen un Señor, tienen un Rey a quien obedecer, pero no es como el faraón, es un Rey bueno. Dice entonces el primer versículo: entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pero ya sabemos qué significa la palabra entonces. Entonces es entonces todo lo que había pasado. Ahorita va a tener un antes y un después. Voy a mostrar mis leyes a su pueblo. Dice entonces Dios habló. Dios habló parece una frase sencilla, pero Dios, en lugar de caer sobre un pueblo que le había dado la espalda y que no reflejaba su imagen, les habló. Eso es un acto de celebración, de gracia. Él vino a buscarles cuando les había dado la espalda. Muchos dicen: ¿por qué Dios no se aparece? Creeríamos más fácil en Él. Pero cuando vemos esta escena en donde estos personajes, al oír la voz de Dios, decían a Moisés: por favor, que Dios no hable más, no podemos soportar su voz, habla tú con Él y nos dices. Porque el poder de Dios es tanto que ellos no podían soportar su presencia. Si Dios se apareciera, fuera terrible por su poder. Y por eso Dios ha mandado a sus profetas para que después, cuando seamos transformados, podamos verle con plenitud, en otra dimensión, en otra manera de verle. Tal Dios hablando es un acto de infinito poder, pero también misericordia. Cuando cuando la palabra de Dios dice en este versículo: Dios habló estas palabras diciendo. Estas palabras, lo que quiere decir es cuando Dios habló estos mandamientos, la razón por la cual Él la habla y el propósito principal de los mandamientos está escrito en este versículo, cuando Él dice como su introducción: yo soy el Señor tu Dios. Lo que Dios quiere con los mandamientos es que tú te puedas dar cuenta que no hay nada más espectacular que ser el pueblo de Dios, de ser una nación bendecida por Él. Los 10 mandamientos son un regalo que solamente Dios le da a su pueblo, y Dios está diciendo: yo soy tu Dios. Hay una relación íntima en esta frase. Yo quiero que tú te des cuenta que yo lo que más deseo es disfrutar una relación conmigo y contigo, en donde yo te bendiga, en donde todo esto sea el reflejo de cuánto yo te amo. Eso es lo que quiere decir. Es una relación de cercanía. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu Dios, no otros. Es una frase excluyente. Que te saqué de la tierra de Egipto.
Es una frase que también le recuerda al pueblo de Dios que Él es el único que puede liberar. Todo lo que te estresa, todo lo que te obstruye la vida, todo lo que te parece frustrante, todo lo que estás viviendo, solamente tiene un liberador y es el único Dios viviente. Así que como introducción de este primer punto es que nosotros debemos celebrar que existen los 10 mandamientos, porque de esa manera nosotros nos identificamos como un pueblo que ha sido liberado. Ese es el propósito de los 10 mandamientos, que el pueblo sepa quién es su Dios, porque vive conforme a su carácter que está reflejado en los 10 mandamientos. Ahora yo quiero entonces preguntarte, así como los hebreos, nosotros podemos estar en ciudades. Normalmente esas ciudades tenían leyes y reyes, y por eso el faraón tenía la capacidad de esclavizar, someter y torturar, porque él tenía sus leyes, él mandaba, y así había muchas ciudades. Yo quiero preguntarte hoy, tú puedes darte cuenta que si tú no estás obedeciendo al Señor, tú estás obedeciendo a otros dioses en tu ciudad. Tú puedes darte cuenta que si tu vida no está reflejando que tú atesoras los mandamientos de Dios, tú estás diciendo con tu vida: no soy tu pueblo, tengo otro Dios a quien adorar. Así haga ladrillos, así me sienta que me estoy torturando, así sienta que las cosas, prefiero los ladrillos, prefiero las torturas, porque ahí tengo comida. Los israelitas, cuando iban siendo liberados, decían: ¿por qué nos trajiste aquí? Preferiríamos estar allá. Allá había carne, allá habían verduras. Y a veces nos aferramos, aunque estemos en esclavitud, solamente porque recibimos migajas. Cuando el Señor dice: yo soy tu Dios, es porque Dios tiene una oferta mucho mejor que los dioses falsos. Que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su nación santa, es la mayor bendición. Pero ¿saben cuál es la verdad? Y es que todo este tiempo, al estar tan lejos de realmente quién es Dios, la ley se ha tomado como una carga. Ese es el segundo punto. No podemos ver y celebrar la ley de Dios porque se ha tomado como una carga, como una prohibición que nos genera legalismo y religiosidad. El primer mandamiento no es amarás a Dios sobre todas las cosas, es el resumen que Jesús hizo. Pero el primer mandamiento está en el versículo 3 y refleja cómo nosotros deberíamos entender que la ley no es una carga, pero se ha tomado como una carga. Versículo 3 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Lo primero que Dios ordena para que nosotros seamos y disfrutemos de lo que Él ya ha hecho es que nosotros no tengamos otro Dios, no tengamos otra cosa a quien rendirle pleitesía y a la cual adorar, a la cual buscar con esperanza de salvación. Y esa palabra no es una negación, es una orden. Dios dice: yo voy a ser tu pueblo, pero yo te voy a dar unas órdenes para que tú puedas vivir dentro de mi reino. Yo tengo un reino de bendición para ti, pero en mi reino hay leyes. Pero estas leyes no van a ser para torturarte, van a ser para que tú disfrutes de que yo sea tu Dios. Y lo primero que te voy a ordenar es: no tengas otros dioses delante de mí. Lo que dice esta frase no es que es no rotundo, no hay opción. No puedes vivir siendo la nación santa si tú estás adorando, buscando esperanza en otras cosas que no sean Dios, dedicando más tiempo a otras cosas que no sean Dios. Todo aquello a lo cual tú le rindes pleitesía y buscas con deseo de salvación y esperanza se ha convertido en un Dios para ti. Y Él dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás, quiere decir que se puede poseer, se puede amar, así como Dios quiere que nosotros lo amemos a Él. Lo que está diciendo Dios es: no puedes amar a otro, así como yo te estoy diciendo que nos amemos. Y entonces Él dice: no tendrás otros dioses, reconociendo que hay otros dioses. O sea, hay otros dioses. Egipto es la representación de nuestras ciudades. Nuestras ciudades están llenas de dioses, de ídolos, y nuestro corazón, como decía San Agustín, es una máquina de producir ídolos. Así que cuando nosotros vemos la ley como una carga, es porque vemos que la ley atenta contra los dioses que amamos, contra las cosas que amamos tanto y que no queremos renunciar a ellas.
Por eso la ley se convierte en una carga. Y cuando la ley se convierte en una carga, tal vez podemos tener dos reacciones. Y quiero que analices tu corazón en cómo estás reaccionando a los mandatos de Dios en aquellas áreas en las que tú necesitas simplemente obedecer. Y la primera forma en la que nosotros podemos reflejar una manera de que la ley de Dios es una carga es con el legalismo. Entonces empezamos a buscar cumplir las leyes de Dios como si fueran maneras en las que nosotros somos agradados y bendecidos por cumplirlas. Les repito, mis hermanos, la ley de Dios no es una manera en la que nosotros buscamos la bendición de Dios. Dios ya había bendecido a ese pueblo al buscarlos y al decirles: ustedes son mi pueblo. Los mandatos de Dios no son una manera jactanciosa en la que nosotros decimos que somos mejores que los demás. Dios no había escogido a los israelitas porque ellos fueran especiales. Dios los había escogido por gracia, los llamó por gracia. Es inmerecido. Y así mismo somos nosotros si hemos sido llamados por el Señor. Así que cuando tú estás en legalismo, tú empiezas a aparentar ser cristiano, a aparentar ser un creyente o a tratar de cumplir. Y tu vida se caracteriza por que te cuesta reconocer tus errores, porque lo único que quieres que se vea en tu vida son las cosas buenas. Y te vuelves en un analista competente de los errores de los demás. Una persona que no ha apreciado la ley de Dios para su vida es una persona que cree que la puede cumplir y se la pasa viendo los errores de los demás, juzgándolos, y vive con sus preferencias. No ama a las personas cuando se equivocan. Y otro error que es el papá de cómo rechazamos la ley es el libertinaje. Y entonces vemos la ley de Dios y dice: no, eso es muy difícil de cumplir, entonces yo la olvido y sigo mi vida y voy a hacer lo que puedo, no le hago daño a nadie. ¿Han escuchado esa frase? Pero no me interesa eso de los 10 mandamientos, eso era el Antiguo Testamento, no quiero saber mucho de eso. Y esto tiene que llevarnos a pensar: Cali tiene reglas que obedecen sus ciudadanos, Cali tiene ídolos. Tú tienes que rogarle al Señor que te muestre cuáles son aquellas cosas que tú estás amando de Cali, atesorando en tu corazón de esta cultura que te aleja del carácter santo de Dios, que dice: no tendrás otro Dios delante de mí. La realidad es que tratamos de cumplirlo por las fuerzas y por otro lado, en su mayoría, lo ignoramos. Entonces esto deja en una paradoja al pueblo de Dios. Y es que Dios quiere un pueblo que refleje sus mandamientos, su imagen, pero por otro lado nosotros tratamos de aparentar o ignoramos eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos ser esa nación bendecida por Dios. Y ahí es donde brilla la esperanza. Y ahí es donde, en medio de lo que está pasando, yo no me dejo guiar solamente por la moda. Yo no me dejo guiar solamente por la violencia y soy reactivo. Yo no me dejo guiar por la falsedad y la vanidad, por el negocio del momento, por la forma de salir adelante, por mis propias prioridades, por olvidar la iglesia del Señor y sus propósitos, la evangelización y todo lo que Dios quiere que hagamos. Yo no me olvido, porque hubo uno que no se olvidó de nosotros cuando nosotros no cumplíamos ninguna ley. Y ese uno fue el mismo rey que puso las leyes. Se quitó su investidura de rey, que es mucho más poderoso que el faraón y cualquier otro rey, cualquier otro ídolo. Y entonces le dice a su pueblo: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Y esa frase de yo soy tu Dios solamente pudo ser afirmada si el pueblo de Dios hubiera cumplido sus mandamientos, porque Dios quería un pueblo que le reflejara. Y entonces, ¿cómo es posible de que Dios pudiera decirle a este pueblo rodeado de ídolos y haciendo ladrillos y aún negando la posibilidad de ser libres para Él: yo soy tu Dios? Porque Él podía afirmar eso. Jesús fue el único que no fue legalista ni tampoco fue al libertinaje, y en perfecta obediencia cumplió cada uno de los mandamientos. Y en su obra perfecta, cuando nosotros confiamos en Él, somos reemplazados por el único hombre que cumplió a cabalidad los mandamientos,
para que se celebre entre nosotros la vida de un pueblo que cumple, porque Cristo cumplió. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Saben qué pasa con un pueblo que no cumple la ley de Dios? Simplemente está reflejando que no es su pueblo. Y si no es su pueblo, entonces está esclavo de otros dioses. Y está condenado, porque el único que salva es Dios. Pero Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió. La palabra redimió quiere decir nos liberó de la maldición de la ley. La maldición de la ley es que ninguno podía cumplirla. Y habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Lo que quiere decir esto es que cuando Cristo cumplió la ley a cabalidad, se convirtió en un ser humano que agradó a Dios en cada uno de los mandamientos, y se convierte en nuestro representante y en nuestro reemplazo delante de Dios. La maldición de la ley, que es la muerte de la humanidad sin conocer a Dios y sus propósitos, ya no es para nosotros, porque Cristo ya lo cumplió. A fin de que Cristo, dice, es la bendición de Abraham. O sea, en Cristo continúa la bendición que Dios prometió a Abraham. La bendición que Dios prometió a Adán y Eva es en Cristo. Cristo es la posibilidad de que esa nación santa y bendecida sea nuevamente posible. Y esa nación está en las iglesias que creen en que Cristo es el único que les hace justos delante de Dios. La ley es lo que hace justas a las personas, pero nosotros no podíamos cumplir ninguna, y Cristo lo cumplió por nosotros. Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Dios mismo había dicho que el que no cumpliera esas leyes sería maldito, pero Cristo recibió sobre la cruz la maldición de la desobediencia de esta humanidad, de tu desobediencia, para que tú, por gracia y por fe en la obra de Cristo, seas llamado la nación bendecida. El que bendijo al Padre de la promesa por su descendencia, que dio luz a un pueblo, ese Jesús recibió maldición. Ese perfecto, ese santo, se hizo maldición y fue condenado como si hubiera infringido todos los mandamientos y como si hubiera recibido el castigo de todos los pecadores pasados, presentes y futuros. Cristo soportó el peso de la atroz ira de Dios por una humanidad que les obedece. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios hizo justicia porque Cristo cumplió justamente todas sus leyes. Y por su obra, nosotros hoy podemos confiar en que aunque nuestro corazón está lleno de ídolos, y nuestras ciudades no agradan a Dios, y nuestras vidas han sido una constante idolatría a otras cosas, podemos confiar que si nosotros ponemos nuestra confianza en aquel que obedeció todas las cosas, ese Cristo vive en nosotros. Y cuando Dios nos ve, entonces nos ve con agrado, nos ve cumpliendo cada uno de los mandamientos como Cristo los cumplió, porque el santo y perfecto habita en nosotros. Cristo muere y recibe la maldición por nuestra desobediencia, pero nos otorga su obediencia, y entonces por gracia aquellos que han confiado en Él pueden entonces ser aceptados por Dios. Así como esos israelitas no habían hecho nada para ser salvados de un mundo que les esclavizaba, por fe tú no tienes que hacer nada para ser aceptado por Dios. Solo tienes que poner tu confianza en aquel único que puede liberar.
Este pueblo le costó creer, pero cuando vio el poder de Dios, empezaron a transformar su corazón. Y el propósito de Éxodo es conectar esta historia con la historia del nuevo Éxodo, el Éxodo más grande, reflejado en Cristo, en donde Cristo está guiando a todo su pueblo de la esclavitud del mundo a la verdadera tierra prometida, en donde Él les espera con brazos abiertos, justificando a cada uno de ellos por fe en el único que cumplió con cada uno de los mandamientos. Romanos 1:17 dice: porque el Evangelio, la justicia se revela por fe y para fe, porque escrito está: el justo por la fe vivirá. Por fe en Cristo somos justificados y somos llamados la nación santa y bendecida del Señor. Así que quiero preguntarte a ti, ¿cómo has visto entonces los mandamientos? ¿Cómo has visto las leyes que Dios ha puesto para su pueblo y afirmar? Los mandamientos son el sello de la bendición de Dios sobre aquellos que creen. Cristo ha cumplido los mandamientos por ellos, pero también les ha dado el poder de vivir para cumplir esos mandamientos. Y con la fe puesta en aquel que los cumplió, hoy puedes tener la certeza, primero, de que eres plenamente aceptado y aprobado por Dios, que no tienes que hacer nada para ser aprobado, pero que tu fe puesta en el que cumplió cada uno de los mandamientos también te va a dar el poder para vivir como aquella nación que atesora los mandamientos y que los obedece. Y entonces se puede vivir la bendición que Dios quería con ese pueblo al decir: yo seré su pueblo. Los mandamientos son una celebración de un pacto cumplido. Dios cumple su promesa a través de Cristo. Dios celebra un pacto con los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos nos hacen un camino directo hacia aquel que los cumpliría y que nos haría ese pueblo que cumple en Cristo todas las cosas que Dios ha mandado. Por tanto, aférrate a eso, aférrate a que eres aceptado y plenamente bendecido en lo que Cristo ha hecho por ti. Eres justificado, eres amado, eres recibido, eres bienvenido. Pero debemos también celebrar esos mandamientos como lo que significan, y es el reflejo de que Dios se ha comprometido con nosotros y que nosotros nos comprometemos con Él porque hubo uno que ya nos cumplió. Qué bueno que en este tiempo nosotros nos demos cuenta que Dios ha hecho un pacto con su pueblo, ha hecho un pacto con su iglesia. Que si tú has decidido ir en total oposición de estos mandamientos, que si tú no has querido ni siquiera saber qué significan, y si lo has tomado como carga o has tratado de hacerlo por tus fuerzas o simplemente lo has ignorado, hoy sea el tiempo en donde tú te des cuenta que Dios te está llamando a que seas su pueblo y que tú te des cuenta de la bendición de ser su nación santa y bendecida. Así que quiero llamarte también al arrepentimiento y que el día de hoy sea un momento en donde tú puedas pensar cuánto tú has deseado ser una persona que refleja el carácter de Dios en esos mandamientos. Que cada vez que tú ves algo que amas más que a Dios, algo que estás atesorando más que sus propósitos, que su iglesia, que su llamado, tú puedas decir, como dijo Cristo, con el gozo puesto delante de mí, voy a la cruz. Puedo rechazar eso, porque el que rechazó aún su propia gloria habita en mí y cumplió ese primer mandamiento de no tener nunca otro Dios delante de Él. Así que quiero animarles a que oremos y que demos gracias a Dios como un acto de celebración, que los mandamientos del Señor están disponibles para nosotros, pero Cristo ya los cumplió por nosotros, y que podemos entrar a ese privilegio de ser ese pueblo bendecido que tiene un Dios que es un Dios bueno, lleno de favor, lleno de amor, lleno de gracia y lleno de bendición por la obra que Cristo ha hecho en nuestro lugar.
Señor, gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das de celebrar quién eres tú, Señor, a través de tus mandamientos. Y quiero rogarte, Señor, que nosotros podamos vivir en nuestra realidad, no tener otro Dios delante de ti, no humillarnos a otras cosas que realmente no pueden liberarnos. Guárdanos de la esclavitud del dinero, Señor. Guárdanos de la esclavitud de la moda, Señor, del éxito, del orgullo, del protagonismo. Y permítenos, Señor, darnos cuenta que no hay mayor bendición que nosotros seamos llamados tu pueblo y reflejar tu imagen, Dios. Hoy nos arrepentimos, Dios, de hacer caso omiso de tus mandamientos y de menospreciar el poder de Cristo, que los cumplió a cabalidad y que hoy nos permite vivir para sus propósitos. Señor, yo te oro por esta iglesia, para que tú puedas hacerle una nación santa y bendecida a través de la obra de Cristo. Y quiero que terminemos cantando y agradeciendo a Dios de que si fuera por nosotros no habría esperanza, pero en Cristo hay esperanza y Él es nuestra salvación. Así que te invito a celebrar eso, te invito a alegrarte porque Cristo cumplió por ti cuando no podías hacerlo y hoy eres bienvenido si has creído en Cristo y si has puesto tu confianza en Él. Así que te invito a terminar celebrando y cantando, porque la salvación viene del Señor, porque Él es nuestra esperanza, porque estamos en el éxodo verdadero. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque venga mi carne perecer,